Miriam Dietrich, argentina, vive en la zona rural de Quebrada de Luna, dice, cerca de Capilla del Monte, allí, en el ejido de Charbonnier. Abogada de leyes y de almas, escritora, conferencista, una viajera empedernida. Sus talleres se centran en los ángeles solares, en la expansión de la conciencia, que son las ciudades intraterrenas. Su primer libro, después de una gran crisis y de un largo viaje para reparar las velas, como dice el marinero avesado en los mares Caspios, Miriam. Marinero en aguas dulces y calmas cualquiera es, ¿verdad? Pero a veces las tempestades de la vida nos traen lo que después se nos presenta como ¿a qué vinimos a la vida? Lo otro era, digamos, como para afianzarnos en la materia, conocer un poco de ella y darnos cuenta que tenemos que cambiar, porque si no sabemos ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Vive dentro de una burbuja y no se da cuenta. Cuando se rompe la burbuja, se da cuenta que hay otra realidad, que hay otro mundo, que hay otras cosas por las que ocuparse. ¿A qué vino nuestra alma? Y no simplemente a pasarla bien, que es lo que la mayoría de la gente a veces apunta. Y en estos talleres, y después de esa gran crisis, ella escribe Negro y Blanca, El camino de las señales. En un viaje sobre el África vamos a conversar con ella y ahí empieza algo nuevo que todavía ella no sabía muy bien de qué se trataba hasta que, bueno, la vida la trajo por aquí, por Capilla del Monte, y le damos los buenos días. Buen día, Miriam. Buen día, Oscar. Gracias por la invitación. No, por favor. Un placer estar contigo compartiendo. Estabas en carpeta, como decimos a veces, ¿no? Sí, hemos comenzado este ensayo que estamos haciendo, porque la vida es un ensayo continuo, querida. Esa es nuestra manera de ver la vida. Y no sabemos cuándo será la obra final, pero tenemos que tener el libreto bien aprendido, ¿no? Para ver de qué se trata este juego de la vida. Y cómo nos va a veces rigoreando para sacarnos de algo que de otra manera no saldríamos, ¿no? ¿Qué te trajo a Capilla del Monte? Es muy sencillo. Los ángeles, los seres de Erx. Ellos me trajeron a Capilla del Monte en el año 2002. En realidad, en aquel momento yo estaba con una gran crisis personal con uno de mis hijos. Y bueno, iba a cualquier lado. Me daba lo mismo venir acá que irme al Congo. Pero bueno, llegué a Quebrada de Luna y lo cuento en alguno de los videos. Llegué a Quebrada de Luna y me dije, ¿quién puede vivir acá en este sitio tan horrible, lleno de espinillos? ¿Te condenaste? Sí, las piedras, la sequedad, todo lo demás. Y a los 2 meses estaba de vuelta. O sea, yo llegué a la casa de Miguel Marín, regreso a casa, en la finca. Sí. Y bueno, ya a las 24 horas me empezaron a pasar muchísimas situaciones multidimensionales, que lo cuento aquí, en este libro. En Erx, un estado de conciencia. Sí, y bueno, a los 2 meses estaba de vuelta, y al mes estaba de vuelta, y así. Y en el 2008 terminé comprando el campito ahí en Quebrada de Luna. Ahí arriba. Sí, dedicado a María de las Mercedes. Después nos vas a contar un poco todo esto, cómo se llega a eso, ¿no? Porque vos lo haces muy sintético, pero detrás de todo eso hay pruebas, hay sinsabores, debe haber habido cuestionamientos de la familia. Muchos. Los debes seguir habiendo. No tanto, no tanto. Bueno, son muy perseverantes y ya te deben estar conociendo, ¿no? En ese sentido. ¿Vos fuiste educada en escuelas religiosas? Salesianas. Don Bosco. De Juan Bosco. Mi madre era devota de Juan Bosco, muy devota. Y a través de esas invocaciones y esa fe que ella depositaba a través de este curita salesiano, vos sabés que me llevó inclusive cumpliendo una promesa a aquel lugar donde estaba emplazado el Fortín Mercedes. El Fortín Mercedes. Sitio muy querido por mí. Y Seferino Namuncurá. El santo indio, como le llamaban en aquel entonces. Y bueno, cumpliendo una promesa, yo conocí ese lugar y de alguna manera también me fui nutriendo de todas esas cosas que pertenecían al mundo de lo abstracto, pero también a esa fe inquebrantable que el hombre tiene que tener a veces para poder saber ¿qué significa esto que estamos viviendo? ¿Para qué vivo este dolor?
fuiste apaleada, fuiste perseguida Sí. en tu profesión por defender causas justas, ¿verdad? Así es. En un mundo en donde a veces la injusticia es la contracara de aquello que nos permite saber si somos parte del conformismo o estamos dispuestos a cambiar, por lo menos, nuestra posición frente a la vida. Así es, y mira, ahora que tú dijiste Mercedes, Fortín Mercedes, yo tengo una historia muy fuerte, Ahí María de las Mercedes. con María de las Mercedes, y el campito mío en Quebrada de Luna se llama Campito de las Mercedes. O sea, yo la tomo como la advocación que en el pasado, en 1200 y algo, rompía las cadenas de los presos, de los españoles presos con los moros, y hoy es una advocación que rompe las cadenas que estamos teniendo dentro de esta Matrix, ¿no? Para poder ser libres realmente. Y bueno, fíjate que el campo se incendió, tú sabes, se me incendió todo, pero donde está la gruta... Se purificó. Sí, bueno, fue dura la purificación. Y bueno, como todas, ¿no? Pero la gruta donde estaba ella, una grutita muy chiquita que hicimos con cariño, todo eso se salvó. Sí, igual pasó, ahí estuvimos hace unos cuantos meses con Pablo Grossi y con otros hermanitos haciendo una peregrinación hasta el Pajarillo, y en diálogo con Dante Franch, que estuvo hace unos programas atrás también, nos dice Dante, lléguense hasta la Virgencita. Yo desconocía que estaba esa Virgencita y nos fue orientando más o menos por teléfono dónde estaba, a ver si se quemó. Era la preocupación que tenía Dante de ver cómo estaba ese lugar. Y bueno, el fuego llegó ahí a unos 3 metros nada más y se detuvo como por arte de magia. A esta gruta la rodeó directamente. Igual sucedió una que Pero no se quemó la gruta en sí misma, ¿no? Sí se quemaron los cables, los caños de agua. Le habíamos hecho una fuente, porque siempre donde está María tiene que haber agua dulce, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora ya estamos alambrando de nuevo gracias al aporte de la gente. Sí, sí, he visto algunos videos ahí que estás muy agradecida a toda la gente que se solidarizó contigo y con ese lugar. Ahí está. Miriam, hablábamos de negro y blanca. Negro y blanca. Bien, hagamos ahí un paneo. Sabés que están grabando este programa, sí, sí. Tenés muchos seguidores, creo que vos también lo subiste a tu página para que escuchen, y verdaderamente, bueno, poder nutrirnos de las experiencias de los invitados, que siempre traen cosas para fortalecernos y para vitalizar el alma, para darnos cuenta de que no todo está perdido, que cada uno viene a cumplir una función y que en la medida en que le pone convicción, perseverancia, tesón, como es el caso tuyo, puede llegar a superar aquellas pruebas del pasado. Y que queden como marcas, ¿no? Porque las cicatrices quedan en el cuerpo porque te dicen, yo pasé por esa experiencia. Es así. Y es lo único que te avala como verdad, porque todo lo demás son cuentos que contamos de alguien, podemos leer un libro, tenemos conocimiento, nos nutrimos de ello, pero la verdadera sabiduría que una persona puede adquirir es cuando vive la experiencia en cuerpo, en alma y en emociones, como ha sido tu caso. Gracias. Por eso mismo yo digo que no soy maestra ni enseño nada, solo comparto mis experiencias, que las he tenido abundantes. Pero sí, Negro y Blanca es el libro que escribí cuando visité por segunda vez a Credo Mudwazulu, este señor de un conocimiento increíble que, bueno, vivía, porque ha fallecido, en la zona rural de Kuruman, en Sudáfrica, y este es mi segundo viaje con él, o sea, hacia él. El primero fue en el 2005 y yo no sabía quién era, pero le hablan por teléfono, ni bien llegué a Sudáfrica, que estaba en Johannesburgo, y él dijo, cuando escuchó mi nombre, traigan a esa mujer ya. Y así tuve una reunión con Credo de 2 horas y media más o menos. ¿Él vivía en alguna tribu? No, él estaba viviendo con su esposa y gente que lo acompañaba, pero no estaba en la tribu. La tribu de los zulúes está en lo que se conoce como Zululandia,
que está en otra parte de Sudáfrica, más cerca de la frontera con Mozambique. Pero fue víctima de los guetos también sudafricanos allí, del apartheid. Credo ha sido víctima de todo. O sea, ahora antes de este último viaje que hice en el año 2012, Credo había sido secuestrado y torturado. O sea, es como si al haber tenido tanto conocimiento, él era un contactado físico de las naves. Él estaba en contacto físico con seres de otros planetas, ¿sí? Por decirlo así. Y bueno, tenía un conocimiento extraordinario. Nunca conocí a nadie igual, a nadie. O sea, yo tengo gran admiración por lo que fue su vida. Y fue un ejemplo, fue un mártir, ¿no? Pero él vino a cumplir una misión, a despertar gente. Cuando estuve ahora estos 3 días con él charlando, que me hizo ese honor porque ya estaba viejito y muy cansado, bueno, me contó cómo había sido secuestrado, torturado, porque él tenía el conocimiento desde el origen de la humanidad en el África. Él hablaba de los chitauris, que serían los reptilianos. Él había sido abducido por los grises. En fin, había tenido una vida tan rica, conoció tan de cerca la oscuridad, pero también con tanto conocimiento de la luz, que escucharlo a él era un privilegio. Y además su energía que emitía, él era muy miope, hacía que no te miraba como nos estamos mirando nosotros. Se enfocaba mirando un punto, pero la energía que él emitía en el primer viaje que hice, que lo conocí... Perdón que te interrumpa, ¿tenías alguna referencia para llegar a él o fuiste siguiendo señales? No, yo no tenía ninguna referencia. Siguiendo señales, llego a una finca que está a 2 horas de Johannesburgo, y había ahí un chamán... Bueno, ahora no me acuerdo, Sioux no era, pero bueno, de una tribu norteamericana. Hice por primera vez la ceremonia de la transpiración, como dicen ellos, y ese chamán le dice a la gente que me acompañaba que me llevaran a ver a Credo. Yo no tenía ni idea quién era Credo, pero cuando me dicen, vamos al día siguiente, vamos a verlo a Credo, yo dije enseguida, sí, voy. O sea, recién llegada, ¿Estabas en un grupo de personas? No, yo llego a un lugar donde había un grupo de personas. Yo viajé sola. Ajá. Y cuando fuimos a verlo a Credo, fui solo con un intérprete inglés-español. Claro, ¿sí? Claro. O sea, y si hablaba en inglés, yo lo entiendo, pero no para tener un diálogo profundo. Y bueno, estaba su mujer, Virginia, que es bosquimana, todavía vive Virginia, también un ser de una luz impresionante. Y yo llego, y cuando salgo de ahí, que salí alelada, como digo, al llegar a Ciudad del Cabo, entré rápido en un locutorio a buscar quién era Credo, no sabía quién era. Y ahí me entero que él era amigo de David Icke, y que David Icke fue, gracias al asesoramiento de Credo, co-guionista de la película Matrix. Mira. Yo había estado con él, no lo podía creer, ¿no? Y bueno, nunca me animé a escribir ese primer libro, pero ya va a tener una segunda parte, negro y blanca, porque creo que el mensaje de Credo, como ser de tantísima luz, hay que reflotarlo. Y en Occidente no era muy conocido. Él era conocido en su región, digamos. Ahí. Sí, en su región, en su continente, porque su sabiduría, venía gente de todo el mundo a verlo. Pero más de Oriente que de Occidente. Y creo que de alguna forma mi primer trabajo fue introducir su figura y, bueno, lo poco que yo puedo entender de sus conocimientos, que eran muy amplios, introducirlos a esta parte del planeta. Porque, bueno, David Icke hizo una tarea muy grande. Él tradujo los videos que tenía con Credo a español, están en inglés y en español en internet, en YouTube. Pero bueno, Credo era Credo. ¿Viste esos grandes que... Yo digo, me tocó la varita mágica? Y sí.
A todos nos toca una parte de la varita mágica. Dios no reparte desgracias Seguro, y bendiciones, ¿no? Lo tenemos bien, pero cada uno, claro, valora desde aquellas situaciones por las cuales tiene que llegar a un punto de contacto con energías que van mucho más allá de lo físico. Como este encuentro que nosotros tenemos aquí en este estudio, va mucho más allá, porque estamos delante de un micrófono, estamos entrando en los hogares de tanta gente, alguien sube esto, no por ser más importantes que nadie, pero el que busca encuentra. Cuando alguien está buscando, a veces no sabemos qué buscamos, pero no podemos menos que dejar de buscar. Claro. O no animarnos a eso, ¿verdad? Y yo creo que uno se busca a sí mismo. A veces nos toca ir por otros caminos, pero después, al final del recorrido, yo creo que nos volvemos a encontrar con nosotros y eso justifica el camino. Eso justifica la vida. La vida. Miriam, y bueno, volvamos a Capilla del Monte, en que vos nos decías, los ángeles me trajeron a este lugar. A ver, porque después desarrollás en este lugar contactos, estuviste en los campamentos ERCS, allí nos conocimos. Después, bueno, causalmente estamos viviendo en el mismo barrio, en la misma cuadra. Es la misma cuadra, ¿cierto? En la misma calle. Y claro, digamos, hay cosas que te trajeron a este lugar. ¿Y qué descubriste en lo que vos llamás, ERCS, un estado de conciencia? Mira, para mí el sitio multidimensional por excelencia, que lo hay en todas partes del mundo, no en todo el planeta, pero para mí, desde mi experiencia, es Quebrada de Luna. O sea, estando en Quebrada de Luna, a la altura del Arroyo Seco, detrás del Campo del Peregrino, estaba sentada meditando con ojos abiertos y se me presenta un ser que ya se me había presentado. No lo distinguí físicamente, pero fue una bruma y era pleno sol, pleno día. Era una bruma de, no sé, como de 3 metros de altura. Entonces telepáticamente pregunto: ¿quién eres? Y me dice: Mayuma. Y ahí se me congeló el alma. El regente solar. El regente solar. Entonces empieza en mi mente esto, ERCS, un estado de conciencia, y se repetía y se repetía. Y digo: ¿pero qué es eso? Me dice: es el libro que vas a escribir. ¿Qué libro? Dice: sobre las veces que has entrado a ERCS. Y yo no tengo pruebas. ¿Cómo voy a escribir un libro así? O sea, la mente abogada podía más que la parte espiritual, ¿no? O sea, quería pruebas concretas de la tercera dimensión. Entonces me dice: para ti en los juicios, ¿cuál es la prueba más importante? Y yo dije: la testimonial. Bueno, tú vas a dar testimonio de nuestra existencia. Y ahí se acabó. Entonces fue muy emocionante. Volví al Campo del Peregrino y bueno, me abracé con Alberto y con Andrea. Yo lloraba como María Magdalena, ¿no? Muy emocionada. Porque además la cercanía de ese tipo de energía es algo fuertísimo. O sea, entras en otra burbuja, por decirlo así. Ahora está de moda esa palabra. Pero entras en otra burbuja y así, con algún grado de resistencia desde mi personalidad, porque no es que me senté y escribí. Bueno, sí, mañana empiezo. Bueno, sí, mañana empiezo. Porque en realidad, desde que llegué a Quebrada de Luna en el 2002, yo empecé a escribir los cuadernos. O sea, escribo de mi puño y letra todas las situaciones que se me van presentando. Dibujo los seres que veo, porque no hay forma de alterar una prueba escrita. Sí hay forma de alterar un documento en Word, pero no en un papel. Y bueno, agarraba los cuadernos, ahora voy por el número 62, lo dejaba. No, sí, pero ahora no puedo. Y hasta que un día fue como que recibí como un sopapo emocional y dije: bueno, basta. Llegó el momento, tengo que vencer esta barrera que yo tengo para hablar de los seres de ERCS, porque no tengo las pruebas racionales. Esa es la dificultad que siempre me pregunto y me lo planteo conversando con otras personas que también tienen energías, contacto con energías suprafísicas. La dificultad de poder llegar a demostrar, porque uno puede ser testimonial, ¿cierto?
pero del otro lado hay alguien a quien uno se merece un respeto. Desde mi modo de ver, Miriam, en principio, para no alterar, o al menos desde la intención, no alterar su forma de creer o de ver. Es decir, no tratar de que con la experiencia suprafísica uno esté procurando buscar a alguien que lo siga, alguien que se sienta impactado por lo que uno puede estar transmitiendo, porque eso acontece. Eso acontece, es decir, vos contás una experiencia como esta que estás contando ahora, la gente del otro lado, ¿cierto? No va ni al baño, está ahí expectante a ver cómo continúa esta historia. Pero con el respeto que se debe el otro cuando uno comenta o comparte una experiencia que no tiene elementos comprobables como para decir, como decía Gandhi, no traigo mensaje, mi mensaje es la vida. Entonces, ¿cómo podés experimentar ese que está escuchando o el que lee alguno de tus libros para decir, esta mujer delira? Se coloca desde una posición que si no está abierto de mente, ¿cierto? Esto puede pasar como una crónica de cualquiera de las tantas crónicas que pueden escribirse en cualquiera de los diarios en el mundo simplemente para llenar páginas y no decir nada. Cuando uno transmite desde la experiencia, entonces llegás al lector o al que te escucha de otra forma. ¿Por qué? Porque te avala la experiencia. Más allá que a veces tengamos la dificultad de encontrarle palabras a algo, porque le pones palabras y empequeñeces la experiencia que vivís. Te debe haber pasado eso, cuando volvés de esa experiencia ante Mayuma, ¿cierto? Donde hasta se te revela el nombre, y cuento esto, lo vuelco a un papel, lo escribo para mí. ¿A alguien le podrá interesar esto? Y sí, hay mucha gente que le interesa, porque tiene experiencias también y encuentra la dificultad a veces de cómo poder transmitirlo. Mira, una de las cuestiones de las que me ocupo, primero aprendí a prescindir de qué puede opinar el otro de mí como persona, de mí como Miriam, ¿sí? Aprendí a prescindir. O sea, si yo tengo esta misión, porque sé que es una misión de vida, de escribir las experiencias estas que tengo que son atípicas, yo tengo que hacer lo mío. Después claro, el resto totalmente. No queda en mí. Pero sí, creo que por la deformación o la formación de mi rol de abogada de leyes, soy muy estudiosa y muy investigadora. Entonces, en este libro ERX, hablo de lo que escribieron unas psicólogas norteamericanas que atendían a soldados que venían de Vietnam. Estas psicólogas con principios científicos avalaban las experiencias multidimensionales que tenían estos soldados en momentos de crisis o de muerte, de tensión más que nada. Eso fue en ese libro. O sea, comienzo con eso porque la gente tiene que entender que lo suprafísico está siempre. La ciencia es la que viene por detrás. Porque a la ciencia le cuesta poder demostrar en la tercera dimensión estas otras existencias. Pero en el otro libro, Oscar, me adelanto un poquito, sí. Yo tuve la suerte de conocer, gracias a Internet, a un científico norteamericano japonés que se llama Mikio Kaku. Sí, conozco. Lo amo profundamente, aunque es japonés y está lejos de acá y yo no lo puedo ver físicamente, pero sí he estado en contacto. Y él habla desde su lenguaje científico en términos muy sencillos, muy comprensibles para cualquiera, en especial para mí, que tengo una formación humanista, no científica, ¿qué son las multidimensiones? Y en este libro, El Santo Grial, arranco primero con eso. ¿Qué son las multidimensiones? ¿Qué opina una eminencia reconocida a nivel mundial como Mikio Kaku? Bueno, ya se llevan reconocidas a nivel científico alrededor de 21 dimensiones. Y vamos por más, dijo la persona que reveló esto, ¿cierto? Claro. Bueno, pero eso también es para darle ayuda al lector, para que el lector pueda asimilar qué parte de lo que he escrito les puede resonar o no. Que está basado también en comprobaciones científicas. Que está basado en comprobaciones científicas. Hoy me parece que la espiritualidad
no la espiritualidad, porque la espiritualidad es mucho más que lo que a veces nosotros entendemos como lo espiritual. La ciencia y las religiones, ¿cierto? Que las religiones no siempre abordan los temas espirituales. Pero sí está produciendo un acercamiento, no, a ver qué te parece esta reflexión, no promovida ni por la ciencia ni por las religiones, sino por la propia capacidad del individuo de trascender a unas y a otras. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Además, si no se trascienden ciertos sistemas de creencias, la humanidad, ¿cuándo va a ser libre? Creo que este momento tan difícil que se está viviendo es una excelentísima oportunidad para que nos salgamos definitivamente de una Matrix que lo único que ha hecho es esclavizarnos por los siglos de los siglos. O sea, yo no puedo creer que en esta época el ser humano todavía esté guerreando contra el ser humano, matando y todo lo que justifica una guerra, ¿no? Y sobre eso hablábamos hoy en el editorial al abrir el programa. Permitime que lea algunos de los mensajes que están llegando. Gracias, hermanos del alma, por las caricias y el amor a la vida, por construir todos los días los caminos que nos lleven a ser cada vez un poco mejores con nosotros, con el otro y con la naturaleza. Los abrazo, mi querido amigo del alma, el Juanmi Ors, desde Rosario. Bien, nos están escuchando en Brasil, te están escuchando en Chile, te están escuchando en muchos lugares de aquí de nuestra querida región. Mira, ya que dices Brasil, ERX, un estado de conciencia, estoy en estos momentos, me contactaron ellos, una editorial portuguesa, porque lo quieren traducir al portugués. Ajá. Ya está en inglés y está en italiano, ¿no? Muy bien. Sí, gracias. ¿Está como audiolibro también? No. No llego, no me dan los tiempos. No, está bien. No, porque he visto, hay gente que autores, después de de mucho tiempo, llevan esto, que está muy bueno el tema del audiolibro, aunque yo prefiero siempre tener el papel en la mano. Sí, yo también. Pero está bueno porque para la gente que a lo mejor tiene mucha actividad, y a veces una actividad que puede estar escuchando algo, ¿cierto? Mientras realiza sus actividades, es útil y por lo menos te alimenta en ese momento, porque si no la mente divaga o ponemos otra cosa, o bueno, hay tanta parafernalia de información dando vuelta que termina contaminando la psiquis. Cuando uno tiene acceso a veces a un audiolibro, me ha sucedido porque no tenía esta experiencia, pero un día un amigo me dijo, mirá que está en audiolibro, bájalo así, bueno, lo bajé por YouTube y bueno, mientras yo a veces preparo mis dulces y mis encurtidos, lo pongo y verdaderamente es útil. No lo dejes de tener en cuenta a lo mejor para un futuro. Sí, ya me lo han sugerido. Y te lo graba otra persona, simplemente uno da la autorización para que eso acontezca. Claro. Porque yo creo que son momentos en que todo tiene que estar al alcance de esto, ¿no? Como que lo que antes permanecía a veces en ciertos grupos más secretos, más herméticos, ese tipo de cosas, si bien no todo es para todo, hay ciertas cosas que son como el preludio, te permiten iniciar un camino distinto hacia algo que a lo mejor después termina convirtiéndose, como en tu caso, el leitmotiv de tu existencia. Sí, claro que sí. A ver, ¿y cómo llegás a un estado de conciencia? Porque va por tres volúmenes. El tercera edición. Tercera edición. Porque sí. se ha vendido cualquier cantidad. Me alegro mucho. Tenés crónicas 1, 2 y 3. La 3 está en borrador, que se llama La verdad de una mentira descoronada, Crónicas 3, y se relaciona con lo que estamos viviendo a nivel mundial en este momento. Ajá. Calculo que para fines de mayo va a estar listo el libro, o sea, salir del editorial, ¿no? Está bien. Y volvamos a las Crónicas Hertzianas número 1, que tiene un prólogo de Sixto Paz. Bueno, me lo has obsequiado aquí, después lo vamos a leer y a compartir. Seguramente extractaremos algo de tus experiencias aquí para compartirlos con la audiencia en futuros programas. A partir de ese encuentro con esta entidad suprafísica allí, empieza una nueva vida para Miriam Dietrich. En realidad no te sé decir si ahí empezó. Yo nací con esta facilidad de contacto y no es porque hice un curso ni porque estudié algo en especial. Nací así y después durante muchos años lo negué,
porque uno quiere pertenecer, y cuando uno tiene información tan diferente, no se pertenecía. Ubícate en mis años, ¿no? Y en la formación religiosa, y todo lo demás, muy rígida, cristalizada. Y eso que yo tuve una mamá espiritual que se llamó Sor Agustina Castro, que fue una luz en mi camino. Yo creo que todo lo bueno que tengo se lo debo a ella, un ser de una apertura mental impresionante, aunque era monja. Y salesiana, por supuesto. ¿Vos estabas pupila allí? No, solo estuve pupila 2 meses, pero yo no aguantaba el encierro y Sor Agustina le dijo a mis padres que me sacaran. Porque en esa época, cuando uno vivía distante de los colegios, te ponían pupilo. Yo vivía distante, ¿no? Pero bueno, después de eso, en realidad el quiebre lo tuve el 25 de febrero del 2004, cuando fui atacada físicamente y estuve muerta y volví. Ahí tuve un quiebre absoluto, un antes y un después. Todo lo de antes fue una preparación, así me dicen los guías, y es cierto. ¿Y cumpliste tú algún karma también? Es posible, pero de ahí en adelante todo fue diferente. Y después viene, como en todos los lugares, en todas las vidas, diferentes etapas, ¿no? Ajá. Uno tiene etapas mejores, etapas con problemas, etapas que supera, y la vida es superar etapas permanentemente. Si la hubiéramos superado todo, por lo menos yo ya estaría del otro lado, no estaría de este lado de la 3D. Esa es mi opinión, ¿no? Pero todo es un aprendizaje. Lo que creemos malo, los guías me vienen diciendo hace años, el mal sirve al bien, y eso me costó bastante entenderlo. Todo mal tiene su bien oculto. Sirve al bien, sí. Y uno tiene que poder entender qué hay detrás de la apariencia de algo que pueda ser muy malo. Por ejemplo, mis 2 nietos nacieron muertos. Yo tengo 2 nietitos muertos, pero enseguida le encontré lo mejor del dolor que tenía mi hijo y mi nuera. O sea, dije, wow, soy una abuela del cielo. Tengo 2 querubines allá que me están cuidando. O sea, buscar esa vuelta, ¿no? Exactamente. Y me llevó a estudiar mucho qué era la muerte, más allá de mi experiencia. Una cosa es la experiencia y otra cosa es lo que opinan otros. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross y tantos otros genios que han escrito sobre esto. Y listo, le ayudé sobre todo a la que era mi nuera, a dejar de lado ese dolor de mamá, porque los 2 eran de la misma niña. Dejar de lado ese dolor de mamá y poder que ella pudiera sobrepasar el duelo. Claro. Y en 15, 16 días ya lo había sobrepasado, ¿no? O sea, hoy en día creo que uno de los elementos que tiene la oscuridad es la ausencia del conocimiento de la gente, que es la muerte. Y la muerte es el comienzo de la vida. Esa es mi opinión, ¿no? Qué bueno. Miriam, y ahí empieza un poco tu carrera literaria, a abrirte más, a animarte, ¿no? Esto que te costaba al principio, decir, bueno, este periodo de confinamiento aparente que hemos tenido, por lo menos acá nosotros en la zona, ¿cierto? ¿Te ha permitido a lo mejor encontrar el tiempo necesario para dedicarte un poco más de lleno a esto? En realidad me dediqué más de lleno al canal de YouTube, porque el canal mío surge en especial porque me daba cuenta que había demasiadas cosas mentirosas y me enojé mucho, y así saco el video Stop Pandemia, que hoy superó el 1.000.000 de visitas, y hablo desde otro lugar, pero que ¿a qué le tienen tanto miedo? O sea, el miedo es una creación mental. O sea, ¿cuál es el miedo? Si la humanidad ya ha soportado tantísimos problemas. Y ahí me dedico de lleno, durante la cuarentena, a seguir escribiendo y a seguir haciendo videos. Y bueno, me sorprendí yo misma del resultado con la gente, ¿no? No lo hice para que me escriban tantas personas que me escriben ahora, sino que lo hice como una reflexión en voz alta frente a una cámara. O sea, ¿qué es esto? ¿Tenés mucha lucha con tu propio ego? No. Está bien.
No, no, no. Ujú. No, sí, no me molesta. ¿No te molesta convivir? No, no, convivo, porque sabes que la gente dice, bueno, hay que limar el ego, hay que limar el ego. Sí, hay que limar el ego, pero no hay que transformarse en algo anodino. Tampoco. Si yo no hubiera tenido ego, no hubiera sobrepasado Las pruebas a veces. los resultados de los ataques que sufrí, Claro. ¿sí? O sea, soy lo que soy. En las definiciones, habiendo sido abogada de leyes casi 40 años, en esta etapa de mi vida no quiero definiciones. O sea, Todo está abierto. Todo está abierto, sí, ya demasiados códigos tengo en mi cabeza. Ay, Códigos civiles, digo, ¿no? Qué lindo, Miriam. Bendecido sábado, familia, dice aquí, sintonizados en atenta escucha, siempre hermoso compartir junto a ustedes y nuestra buena noticia, dice, pues tenemos dos consignas, que nos tienen buenas vibras, buenas noticias, porque estamos plagados de tanta otra mala onda que y a la gente le pasan cosas buenas, Miriam, y cantidad de cosas Uf, buenas, ¿cierto? Pero sí. no sé qué los limita a decir, estoy viviendo una etapa, wow, ¿no? Muy buena en mi vida, o le pasó a esto a un vecino que estábamos esperando que solucionara una cosa y se dio, y seguimos hablando o encontrándonos para hablar, viste lo que hizo el otro, y decir, y a vos te pasan cosas buenas que no compartís, y de esa manera, al no compartirla, estás de alguna manera cerrando la oportunidad para que lleguen nuevas. Y el compartir hace bien, porque una cosa que le pasa bien a alguien estimula al otro. Claro, Y algo que le pasa mal te bajonea, naturalmente, ¿no? claro. Entonces tenemos esa consigna y bueno, la gente nos sube sus consignas y nos dice, nuestra buena noticia, dice, Cami no deja de cosechar alimentos en nuestra huerta. ¿Te das cuenta? Algo simple, que es hermoso, porque la gente no solo se está alimentando, está dedicándose a algo que también le hace bien a su alma. Abundancia, dice, de las semillas de la nueva tierra. Los amamos, Mariano, Majo, Cami y Oli. Un besito para ustedes. A ver acá, vamos a ver. Saludos a Miriam. Ella me iba a hacer aquel recuerdo, dice, de la agresión, pero no se pudo. Hace 5 años que me disculpe, llora mi alma con otra terapeuta. Llegué hasta las puertas de Ongamira, un dolor en mi costado derecho y no pude entrar. Adriana Rosa Polese nos dice. Bueno, un saludo para vos, Miriam. Nos dicen aquí Gracias. desde las parejas. Y ahora vamos a seguir viendo otros mensajitos. Y estábamos reflexionando con Miriam Dietrich sobre las cosas de la vida y bueno, estos pasos que la han llevado hasta este momento en que estamos frente a frente conversando sobre aquellas experiencias que se viven en Capilla del Monte. ¿Tuviste algunas otras que quieras compartir? Muchas. A ver, compartimos. Mira, yo lo que digo, bueno, tú tienes creo que más experiencia con los seres de ERX que puedo tener yo, pero cuando la gente me escribe y me dice, uy, quiero ir a la ciudad de ERX, ¿me llevas? Entonces yo le digo, es que no, primero que yo no llevo a nadie, y en segundo lugar, entra a ERX los que ellos deciden. No es que uno quiera entrar y entraste, o si te vestís de blanco, o si ayunás, no. O sea, estos son mandatos mucho más fuertes, más diferentes. Y yo entré muchas más veces de las que cuento acá. Nunca sé bien cómo se produce el fenómeno. Nunca sé cuándo se va a producir. Y he entrado desde diferentes lugares, de la zona esta, por supuesto, ¿no? Entré desde la cumbre del Pajarillo, las primeras veces, otras desde La Piedra, otras estando en Ongamira. Nunca sé, repito. ¿Y qué significó en esos encuentros? Contanos alguno en particular que haya sido muy relevante para vos. Todos lo han sido, obviamente, ¿no? Pero algo que en este momento te llega a la memoria como para poder hacerlo público. Mira, lo más relevante fue cuando entré por el Pajarillo. Era mi segundo viaje acá, y hacía 2 o 3 días que estaba en lo de Miguel Marín, en regreso a casa. Sentí que tenía que subir al Pajarillo, me acompañó una amiga que estaba conmigo y Armando, que cuidaba el lugar. Armando, que cuidaba el lugar allá en lo de Miguel. Y subimos bajo un sol que no se podía creer. Llegamos a la cumbre y recibo telepáticamente que yo me tenía que correr y apoyarme en una piedra. Tú sabes que la cumbre del Pajarillo no es muy grande. Y bueno, había una piedra y yo medio me apoyé en esa, una piedra grande. Creo que es la única que hay grande.
Y fue a apoyarme ahí, yo ya no estaba más afuera, estaba dentro. Y aparece un ser a mi lado, como de unos 2 metros de altura. Bajábamos unas escaleras, pero yo no pisaba los escalones, era como que iba flotando. Además, todo sucede tan rápido que la mente no puede procesar todo lo que va viendo o recibiendo. Es más, tenés que dejarla un poco, la mente finita. Que no sé si quedó finita o no. Del análisis. No, pero, la del análisis. Ah, ¿no? Lo hice después. Claro, lógico. Bueno, y llegamos a una parte, hacia abajo, donde había un ser muy grande, se notaba sentado en una especie de trono de piedra, con una capucha así estilo franciscano, pero se notaba que él era altísimo, y otro ser de otros 2 metros parado al lado. Y me dice este ser que él era el que me hacía de puente telepático con el que estaba sentado, que era Akenatón. Uh-huh. Y cuando me dijo Akenatón, algo pasó adentro mío, pero bueno, después tuve que venir a un locutorio para recordar quién había sido Akenatón. Y lo relacioné con un viaje que hice a Egipto en el año 1990, donde el capitán del barco me regala un collar de un material que hasta el día de hoy no se sabe qué es, con 7 rostros de Nefertiti tallados. Y bueno, lo recordé cuando después que bajé y me fijé en el locutorio. Y me acordé del collar, entonces fui corriendo a buscarlo, que soportó el robo, soportó todo y sobrevive, todavía está conmigo. Y ahí, bueno, enlazo eso con una canalización que había recibido, donde me dijo el ser que me daba la información, 7 señales habrá y las 7 señales marcarán tu vida. Entonces interpreté que los 7 rostros de Nefertiti tenían esposa. Era un símbolo. Era una señal para mí. Claro. Bueno, más allá de eso, yo cuando estuve en Egipto estaba en casa, nunca me sentí turista, ni mucho menos. Uh-huh. Y bueno, esa fue, digamos, de las entradas las más fuertes. Después he tenido otros encuentros, normalmente con Mayuma o con Taikuma, o según el grado de vibración de ellos, yo los veo físicamente o no, o los veo como luz, uh-huh, o los veo como bruma. ¿Son como amigos tuyos? Hermanos mayores. Miriam, antes de despedirte, en este libro, El Santo Grial, una experiencia en Capilla del Monte. A ver, esa fue una experiencia que viví en enero del año 2003, en la Iglesia Redonda, como le digo yo, en la que está acá cerquita, Ajá. Que, bueno, fue fuertísimo y está directamente relacionada con el Santo Grial, como en una ruptura del tiempo lineal, y con el rey Arturo. Nunca me imaginé que después iba a terminar escribiendo un libro. Realmente, por eso hablo también de Mikio Kaku y las diferentes opciones de las multidimensiones. Cuando uno accede, que no se sabe cómo se accede, porque es como entrar a ERX, uno no sabe cuándo va a pasar. Sí, pasa y está. Fuera de toda racionalidad. Fuera de toda racionalidad, y escribo, yo siempre ando con un cuaderno en mi cartera y en el acto escribo, ¿no? Porque si no, se van. Sí, me ha pasado. Y no tengo Alzheimer, se me van las ideas. Bueno, fue algo fuertísimo porque duró 1 año exacto esas rupturas del tiempo lineal. Las otras me han pasado en San Nicolás con la imagen de... La Virgen del Rosario. No, con Santa Teresita del Niño Jesús. Ajá. Una cosa impresionante. O sea, muchas sincronicidades de rupturas de tiempo que tenían como un hilito que las unía. Era un cordón umbilical, ¿sí? Y bueno, siempre buscando el mejor mensaje para la humanidad. En momentos donde parecería que solo triunfa todo lo que está mal, y en realidad tenemos que empezar a pensar entre todos para crearlo, lo que está bien y el mundo que queremos. Potencializar las virtudes. Potencializar las virtudes. Miriam, muy nutritivo, como siempre, conversar. Bueno, te agradezco públicamente estos 2 libros que me estás acercando, los voy a leer, vamos a compartir.
Y bueno, si tengo alguna inquietud me acerco hasta tu casa para conversarla y profundizarla. Un placer. También. Mate y té siempre tengo. Hablando de mate, dice, buen día, mi hermosa noticia es que estoy tomando unos mates, escuchando los pajaritos y acompañada por Enya, una perrita perdida que llegó a mi vida en pleno duelo por la partida de mi amada Chiari, una siberiana que vivió 16 años. Om Shanti Maru de las Gemelas. Muy interesante la nota con la doctora Miriam Dietrich. Muchas gracias por compartir estas experiencias, Ruth. Buen día, muy interesante la charla con Miriam. Saludos desde Bahía Blanca, Eduardo Murphy. Mirá, de distintos lugares están llegando. Miriam, bueno, nos queda corto el programa, así que te vamos a volver a invitar un poquito más adelante también para seguir avanzando, porque me quedaron cantidad de preguntas para hacerlas, para compartir, y yo creo que la audiencia también ha quedado muy prendida de esta conversación contigo. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por la invitación, además. No, por favor. Por favor. Un placer. Para nosotros ha sido un placer también compartir contigo.